Shalom, shalom, Víctor, adelante, ¿me escuchas? Víctor, adelante. Bueno, Shalom, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? todo bien, Shalom, buenas noches. Ok, permíteme confirmar. Ok, bueno, la semana pasada no sé si se comunicaron con ustedes, con el grupo para informarles que yo estaba mal de salud y entonces la semana pasada no tuvieron clase, ¿es correcto? Sí, nos mandaron un mensaje que la clase estaba cancelada hasta en una próxima, más que todo se estaría reprogramando, eso fue lo que recibí. Exacto, o sea, sí, la clase del domingo pasado la vamos a reprogramar para más adelante. Excelente, Bien, muchas pues gracias. vamos a iniciar contigo por el momento, Víctor, y vamos a ver, pues la última lección que estudiamos, la última unidad fue, a ver un momento, porque aquí me aparece a mí como la unidad 25, la última. Posiblemente, yo solo tengo el capital, contexto futuro, eh, nada más, eso como que la anotación que yo tengo ahorita. No sé en qué unidad se encuentra eso. Sí, la última lección fue la 25. Y Ok. entonces, hoy en efecto nos correspondería la unidad, vamos a ver, unidad 26, en efecto. Hoy nos correspondería la unidad 26, que es una unidad, este es el último ya tiempo verbal que vamos a ver en este curso. El becatal, que de hecho, tomando en cuenta que ya miramos el baictol, pues no va a ser difícil entender cómo funciona el becatal. Porque entonces, ¿qué sucede? El vayictol se crea a partir del yictol junto con una conjunción, el baictol. El becatal va a funcionar exactamente igual. ¿Qué significa? Que el becatal se va a crear a partir de el catal y una conjunción. Básicamente eso es lo que tendremos para el becatal. Tendremos catal y una conjunción. Aquí tenemos, vamos a practicar un poco, a repasar un poco el vayictol. Estos son los prefijos del vayictol. El vayictol prácticamente se forma con los prefijos del yictol más la conjunción VAV. Conjunción VAV con pataj. VAV con pataj. De esta forma se crea el vayictol. También tendremos algunos casos con sufijo. Importante señalar, porque son tres, perdón, son tres los elementos del vayictol, o sea, para crear el vayictol necesitamos prefijo del yictol, en primer lugar, y luego VAV con pataj y dagesh. Esos son los tres elementos que crean el vayictol. Pero un detalle importante es la primera persona común singular. La primera persona común singular tiene un prefijo alef. La alef, por ser una gutural, no puede ser duplicada. Por esa razón no tenemos dagesh y en lugar de patah tendremos kamaz. Este es el único caso en el cual tú puedes ver acá siempre tenemos patah, siempre patah. Este es el único caso en el que tendremos kamaz. ¿Por qué razón? Por motivo de la alef que no puede ser duplicada. Entonces, estos serían los patrones de el Vallitol. Vallitol. Ahora, ¿dudas sobre esto, Víctor? ¿Alguna duda sobre el Vallitol? Quizás ahorita no lo estoy comprendiendo a cabalidad, pero es por un motivo personal que necesito repasarlo un poquito más para poder comprender. Lo que he hecho es que con las grabaciones anteriores he estado revisando
y sí lo voy captando después de la clase. Ok, recuerda, el va-yictol simplemente es el yictol, pero con conjunción. Entonces, si tienes, por ejemplo, a ver, digamos, el verbo yishmar o yishmor. Yishmor. Yishmor, estamos hablando de un verbo yictol, tercera persona masculino singular. Ahora, el yictol lo traducimos en futuro. En este caso tenemos el verbo guardar, por lo tanto traducimos el guardar. ¿Qué es Ujú. lo que hace el baictol? Yo coloco acá bab, patah, dagesh. Y ahora tengo vayictol. Y entonces el vayictol me transforma el futuro a pasado. Por lo tanto, ya no digo él guardará, sino que digo él guardó. Él guardó. Este es el Mm, efecto que tiene el vayictol en el yictol, que el vayictol transforma el tiempo de futuro a pasado. Y entonces, como te lo digo, se crea a partir de un yictol. Simplemente le colocamos esto ahí. Va con patá y con dagesh. Y de esa forma creamos byte. Ahora, el catal. El catal, a diferencia de el yictol y el baictol, el catal se crea con sufijos. En otras palabras, elementos que van al final del verbo. Mientras que los prefijos van delante, los sufijos van al final. ¿Y cómo es que crearemos el becatal? Sencillo. Simplemente a cualquier verbo que ya se encuentra en catal, cualquier verbo en catal, simplemente le uniremos delante una VAB con Sheba. Y de esta forma creamos becatal. De esta forma creamos becatal. Hay dos personas que tienen un caso especial, estas dos de acá, que en lugar de tener B, tenemos U. Ya hoy vamos a explicar por qué se da ese cambio. Entonces, el becatal simplemente es eso. El becatal es un verbo catal, cualquier verbo catal, más conjunción B. Conjunción B. Ahora, el catal normalmente lo traducimos en pasado. El catal. Pues el becatal se va a convertir y el becatal lo traduciremos en futuro. Becatal será traducido en futuro. Ok. Vamos ahora a ver todas las formas. Todas, recuerda. El catal se crea, el de catal se crea con catal más conjunción. Así creamos el de catal. Vamos a escribir eso. Esa es la forma para crear de catal. El de catal es igual a catal más conjunción. O para que seamos más precisos, conjunción VAB, ¿no? VAB, ahí, ¿dónde está la VAB? VAB con Shubab. VAB Shubab. Conjunción VAB con Shubab. ujú. Sí. De esa forma creamos pecado. Repito, conjunción VAB, Sheba más catal. De esa forma creamos el becatal. Ahora Aplica, recuerda, dime, te escucho. aplica para todos los pronombres. Esto funciona para todas las personas. Eh, Para todas las personas de Catal va a funcionar este concepto de Becatal. Ahora recuerda, Catal es pasado, mientras que Becatal es
futuro. futuro. Ujú. Catal pasado, vecatal futuro. Ok, ahora vamos a estudiar cada persona una por una. Empecemos con la primera persona común singular. Aquí vamos a tener un cambio muy importante. Aquí tenemos el sufijo de primera persona común singular, primera persona común singular, pero vamos a tener un detalle importante. En catal, la primera persona común singular tiene un acento en la penúltima sílaba. Acento en la penúltima sílaba. Esto funciona en catal. En catal, acento en la penúltima sílaba. Mientras que cuando vamos al becatal, cuando pasamos al becatal, ese acento pasa a la última sílaba. Tú lo puedes ver acá. Pasa a la última sílaba en becatal. Entonces, el acento que era en la última sílaba en becatal va a pasar el acento, perdón, que era en la penúltima sílaba para el catal, en becatal va a pasar a la última sílaba. A la última sílaba. El acento se desplaza, el acento se mueve de la penúltima a la última sílaba. Esto pasa en becatal. Y esto sucede con la primera persona como un singular y con la segunda persona masculino singular. Aquí tenemos nuevamente en catal, acento en la penúltima sílaba, mientras que en becatal el acento pasa a la última sílaba. Esto, repito, es algo que sucede con catal y con becatal, que el acento se traslada. El acento se traslada de la penúltima a la última sílaba. Con el resto de las personas no tenemos ningún efecto, ningún cambio en la acentuación. No hay ningún cambio. Aquí tendremos siempre la segunda persona femenino singular y tendremos la VAV con Sheba al inicio. Aquí tendremos la tercera persona masculino singular, que solo tenemos la VAV con Sheba al inicio. Aquí tenemos la tercera femenino singular, que solo tenemos la VAV con Sheba al inicio. Bienvenido, bienvenido Marco Antonio. Entonces, ahí Sí, tenemos, buenos días. repito, cómo sucede esto. Esto va a ser la segunda persona femenino singular. Aquí no hay ningún cambio de acentuación, no hay ningún fenómeno de ese estilo. Aquí tenemos la tercera persona masculino singular y por último la tercera femenino singular. Ahí tenemos esas tres personas. Las tres en becatal. El cambio de acentuación sucede únicamente con la primera persona como un singular y con la segunda persona masculino singular. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bien, ahora veamos, bueno, acá tenemos tercera femenino singular, segunda masculino singular, femenino y segunda masculino singular. Todos estos se encuentran en becatal. Por lo tanto, todos van a ser traducidos en futuro. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver, Víctor. Lee, por favor, Víctor, estos tres verbos que tenemos acá. Adelante. Sí. Besha- Besham, Beshamra. Correcto. Ahora, ¿cuál sería el análisis de Beshamra? Mm, Recuerda que cuando hablamos del análisis me refiero a forma, persona, género y número. La forma, bueno, tenemos claro que es becatar. sí, Ahora sí, la persona, género y número. es segunda persona femenina.
Con el sufijo a, estamos hablando de tercera. Mm. Tercera femenino singular. Ups, ¿qué pasó acá? Tercera femenino singular. Por lo tanto, ella, a, y recuerden, el becatal se traduce en futuro. Por lo tanto, ella hará algo. Ella. Y acá tenemos, en este caso, la raíz shamar. Shamar, que significa guardar. Por lo tanto, ¿cómo traducimos veshamra? Ella guardó. Becatal es futuro. Ah, ella guardará. Exacto. Y ella guardará. Y ella guardará. Ok. Lee tú el siguiente, Marco, por favor. Sí, dice Vejataptec. Vejataptec. Recuerda que en este caso no leemos ninguno de los dos Sheba. Ninguno de los dos. Entonces sería Léelo nuevamente. Vejataptec. Vejataptec. No, sin leerlo Sheba. Solamente lees las consonantes. Ah, Vejatapt. Vejatap. Vejataft. Vejatap. Vejataft. Correcto, Vejataft. Ok, ahora Vejataft. Esto sería una segunda, un Becatal, segunda persona, femenino singular. De la raíz Katav. ¿Qué significa la raíz Katav? Katav, Mm, escribir. ok, Por lo entonces tanto, ¿cómo traducimos Vejatav? ella escribirá. Es un Becatal en segunda persona femenino singular. Ella escribirá. Y Sí, ella pero escribirá. ella, si es segunda persona, no puede ser ella. Ah, perdón, perdón. Ah, y tú escribirás. Y tú, tu femenino, no lo olvidemos, y tu femenino, escribirás. Y tú escribirás. Tu femenino, escribirás. Bien. Lee el último, por favor, Víctor. Adelante. De Gadalt. Vegadal, Ah, el de Gadalta. Vegadalta. Vegadalta. Empecemos con el análisis. ¿Qué persona, género y número tenemos en Vegadalta? Mm, Para eso, usa tu tabla, usa tu material, identifica a qué persona corresponde este sufijo. El sufijo ta. Eso, sí, no tengo la tabla a la mano. No. Ok, vamos a ver, Marco, ayuda. ¿Qué persona es este, Vegadalta? Es segunda persona masculino singular. Correcto. Segunda Es masculino un, singular. sí, es un becatal que sería un pasado, o digo, un futuro narrativo. Y, Ah, ok. No, no es futuro narrativo, porque claro, no podemos hacer narraciones en futuro. Las narraciones son únicamente en pasado. o En solo, el caso, solamente sí, sí, el solo en Becatal, el Yictol. solo el Baictol es pasado narrativo. Ok. En el caso del Becatal no es narrativo, sí, sí es futuro, pero no es narrativo. Lo que sí tiene el Becatal es que el Becatal va a ser utilizado al inicio, al principio de oración. Entonces, en este, perdón. Entonces, el Becatal en ese sentido no funciona como el Baictol. El Baictol es pasado narrativo y entonces lo utilizamos sobre todo en narraciones. El Becatal no, el Becatal va a ser futuro. Por el momento, futuro.
simplemente futuro. Ok, Ok. aquí tenemos la raíz gadal. ¿Recuerdan qué significa gadal? ¿Qué Mm, significa gadal? Ay, sí, no me acuerdo. Ok, la raíz gadal significa crecer. Por lo tanto, ¿cómo traducimos vegadalta? Tú crecerás Correcto. y tú crecerás. Y tú crecerás. Y tú crecerás. Oh, sí, pues Gadol viene del grande, ¿verdad? De Gadol. Ah, correcto. Gadol de grande porque Gadol es algo que ha crecido. Sí. Es algo que ha crecido. Bien, ahí tenemos entonces la traducción del Becatal. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Preguntas? Nada más para confirmar, Dime. ya te había, se me queda- ya te había preguntado de que la diferencia del catal al yictol es que en el yictol, en la VAP, cuando es conversiva, y en el yictol lleva la VAP y el dagesh en la primera radical, pero en el Correcto. catal no lleva el dagesh antes, o sea, enseguida de la VAP, ¿verdad? En la primera Sí, radical. eso. Y no solamente eso. En el Baiktol, la Bab va con Pataj y con Dagesh. En el Becatal es solamente con Sheba. Ok. Solamente con Sheba. Y ahora vamos a ver una cosa que sucede por ese Sheba. Acá. Recuerden que esto lo dijimos en la unidad 8. En la unidad 8 hablamos de esto, que la Bab, la conjunción Bab, puede cambiar a U cuando, cuando se encuentra delante de estas consonantes o Sheba. En otras palabras, si el verbo o la palabra a la que se va a unir la conjunción, si esa palabra o ese verbo inician con bet, mem o p, en estos casos, repito, la conjunción va a escribirse como U. Esto también pasa cuando la palabra inicia con Sheba. Cuando la palabra inicia con Sheba. Aquí tenemos una palabra que inicia con mem. Entonces, la conjunción se escribe como U. Aquí tenemos una palabra que inicia con Sheba. Pues la conjunción se escribe como U. Cada vez que se cumple uno de esos casos, repito, que la palabra inicie con bet, con mem, con p o con sheba, cuando se cumplen cualquiera de esos tres casos, entonces la conjunción se va a escribir como una U. El significado es el mismo, la función es la misma, seguirá creando vecatal, pero entonces, repito, en lugar de escribirse como B, se escribe como U. Y en Becatal tenemos dos casos. Acá, porque la palabra inicia con Sheba. Ahí. Tenemos esos dos casos. ¿Por qué sucede esto? Porque la palabra inicia con Sheba. En los demás casos, se va a escribir normal. Claro que si tenemos un verbo, una raíz que inicia con cualquiera de estas tres consonantes, con bet, con mem, con p, entonces la conjunción se va a escribir como u. Se va a escribir como una u. Esta es una regla, repito, importante que tenemos que recordar. Importante. Ahora, ya con eso tenemos todo el paradigma singular. Ah, no, perdón, singular y plural. Acá tenemos vecatalti, vecatalta, vecatalt, vecatalnu, uketaltem, uketalten, vecatlu, vecatla, vecatal. Ese sería todo, 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 todo el patrón, todo el paradigma del vecatal. Todo el patrón y todo el paradigma del vecatal. Aquí se los presento nuevamente. Ve catalti, ve catalta, ve catalt, ve catal, ve catla, ve catalnu, u quetaltem, u quetalten,
ve, catlu, ve, catlu. Este sería todo el paradigma del vegetal. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas o dudas? Nada más un comentario. Ahí en el Becataltem It's 1:30. y el y el Ucatalten, en esos ahí está el ejemplo de que cuando en el que Ivalish va, ¿no? Antes que va, lleva una VAP con bueno, lleva en este caso un churuk. Exacto, un shuruk. O sea, Sí, en lugar de tener la consonante vav, se convierte completamente en vocal. Completamente en vocal. sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a leer varios ejemplos ahora. Prepárense para la lectura. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 textos. Tres para cada uno. Perfecto. ¿Tres? Sí, tres textos para cada uno. Así que vamos a iniciar por acá con Víctor. Adelante, Víctor, lee este texto. Recuerda, pausado, con calma, es más importante la precisión que la velocidad. Adelante. Ok, sería Geshalati, Geshalati, Geshalati et Yadi. Mm, De, mm, esto no sé qué, cómo es. De, aquí sí no sé cómo es. ¿Me escucha? ¿Me escuchan ahora? Adelante. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ok. Primero acá, Ed. Luego acá, Mitz, Ryan. Es más, vamos a dividirlas por sílaba, por consonante para que te sea más fácil. Wow. A ver, a ver, a ver, a ver. Adelante. Intenta ahora, lee cada consonante con cada vocal, concéntrate en cada sonido. Adelante. Sí, solo la primera, no sé, o sea, la que está antes, no sé cómo es. Eso es lo que quisiera entenderlo, ¿Te o refieres a esta de acá? no, la que está antes. Mm, ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A esta de acá? Sí, Ok, acá tienes ve, hi, que, ti. de, sí, Vejiqueti. de Hiketi, et, eh, me, Metzeraim, Mitzrayim. Mitraim, Behol, eh, Mir,
Lotai. Ah, sería, o, Osher, o ayer, Asher, ayer, eh, eh, es, no, eh, ese, muy bien. este, Yekir, Ye- Yekirbo, de hasta Ajarel, eh, Chen, Yesha, Yeshalach, Et, Etchem. Correcto. Etken. Ahora, bueno, estaba a punto de hacer la pregunta. Pueden ver un verbo vegetal en este texto, pero la verdad es que está en otro color. Así que aquí está, el vegetal. Lo que sí vamos a hacer es el análisis. El análisis. Vamos a ver, analicemos este verbo vegetal. Persona, género y número para este verbo. Ya sabemos que es un vegetal. Ahora definamos qué persona, género y número es. Con el sufijo ti. Recuerden que aquí utilizamos las reglas del catal, los sufijos del catal. O La sea, sí, pregunta, es un vegetal, pero utilizamos los sufijos del catal. la Adelante, pregunta Marco. es para todos o nada más para Víctor. ¿Para Víctor nada más la pregunta o para No todos? sé si adelante, vamos a ver todos. Tú también, Marco. ¿Cuál es el género y el número? Pues es en primera persona común singular Correcto. por el ti, Yo, el sufijo. correcto. Yo realicé esta acción. Primera persona como un singular. Y aquí tenemos el verbo shalach. Shalach significa Enviar. eh, enviar. Por lo tanto, ¿cómo traducimos beshalachti? Ve- Enviaré. Exacto. Yo enviaré, enviaré mi mano. A ver, eh, de repente enviaré no es del todo preciso para esta traducción. Aquí tenemos que aclarar algo sobre este verbo, sobre esta raíz, shalach. Enviaré, esa es la traducción literal. Pero a ver, si yo envío mi mano, si yo envío mi mano, ¿qué estoy haciendo? Imagínense, yo tengo mi mano acá y yo envío mi mano hacia Víctor. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy ¿Qué- moviendo. ¿La Lo estoy estoy- moviendo? O también ¿qué estoy haciendo con mi mano? Estoy tratando de alcanzar a Víctor, por lo tanto estoy extendiendo mi mano. Estoy enviando mi mano, extendiéndola. Este verbo, cuando está relacionado con el acto de la mano, suele ser traducido como extender. Entonces, la traducción correcta sería, yo extenderé. Yo extenderé mi mano. Extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios. Y obraré en medio de él y después él os despedirá. Dato interesante. La misma raíz que tenemos acá, shalach, que Dios dice, yo extenderé mi mano, es la misma raíz que tenemos acá. Shalach, la misma.
En el primer caso es Dios quien extiende su mano sobre Egipto, y en la segunda ocasión es Egipto quien envía a los hijos de Israel. Es un dato muy interesante, porque entonces el faraón de Egipto termina enviando, termina haciendo que los hijos de Israel se vayan, pero él solamente hace eso, o sea, él envía porque Dios primero envía su mano, porque Dios extiende su mano. Esto es como un juego de palabras. Entonces, ¿qué nos está diciendo el escritor a través de esta repetición de la acción? Que entonces Dios envía y el faraón también envía. La diferencia es que el faraón solamente envió fuera a los hijos de Israel porque primero Dios envió su mano sobre él. Entonces, es como el asunto de de consecuencia, ¿verdad? Una acción-consecuencia. La acción de Dios tiene la consecuencia de que el faraón repita también la misma acción, pero en otro sentido. En otro sentido. Bien, vamos ahora contigo, Marco. Lee por favor este texto para nosotros. Adelante. Dice, Alken Yatsab Ish et Abin Be'et Imo um, Beda Bedabak Bedabak Beishto Behaj- Behayu Behayu Lavachar no Levachar o Levachor sería ahí. Bueno, Levasar. Toma en cuenta que aquí el punto está a la izquierda. Levasar Exacto. Ejat. Levasar ejat. Porque entonces no es shin, es sin. Ahora, en este texto, acá tenemos nuestro becatal. Esto es un becatal muy especial. Bedavar. ¿Por qué es especial? Primero escribamos el análisis. Este es un becatal tercera masculino singular. ¿Por qué les digo que es especial? Por el verbo. La raíz dabak, y ahora voy a ir al diccionario para que vean bien lo que trato de decirles. Dalet bet kof. Dalet bet kof. Dabak. Aquí la tenemos. La raíz dabak significa, tiene diferentes significados, pero el significado así como básico, ustedes lo ven acá, pegar, o sea, pegarse, pegar algo, no pegar de golpear, sino pegar algo, unir algo. Unirse, adherirse, mantenerse ligado, ser fiel. Esta me gusta mucho. O sea, la raíz de Abak tiene la idea de fidelidad, seguir fielmente a alguien. Incluso, imagínense, cuando yo me pego a alguien, lo acoso, perseguir de cerca, alcanzar. Porque claro, es pegarse a alguien, es acosar a alguien, es pegarse, estar pegado, hacer que algo se pegue, hacer que algo se adhiera. Entonces, como ustedes observan, la raíz tiene esa idea de pegar, de ensamblar, de unir, de adherirse. Y entonces, este es el texto donde se presenta la famosa unión entre el hombre y la mujer. Y entonces, cuando el texto dice Vedavak, Vedavag lo podemos entender como generalmente la traducción típica, la traducción tradicional es se unirá. Bueno, que ya la tenemos acá, ya la tenemos acá, se une, se une. El hombre se une. Pero repito, recuerda, puede ser también la idea de ensamblarse, la idea de pegarse, la idea de adherirse. Incluso me gusta que la idea también puede ser fiel a alguien, seguir fielmente. O sea, cuando el hombre se une a su mujer, en el contexto hebreo, en la mentalidad hebrea,
está automáticamente incluido el concepto de la fidelidad. Automáticamente. Hace, hace un par de semanas le estaba comentando a alguien, a un amigo, 145. eh, que en el judaísmo existe un bajo, pero bajísimo índice de adulterio, de infidelidad. No niego que hay casos esporádicos, los hay, pero en general el índice de adulterio dentro del matrimonio es bajísimo, es increíblemente bajísimo. Y bueno, pues con este compañero hacíamos el comentario, si se le compara con otras religiones que tienen un índice más alto, que tienen un índice más alto de adulterio, de infidelidad dentro de la pareja. Entonces, este concepto, les digo, es muy especial porque cuando se presenta por primera vez el matrimonio, cuando se presenta por primera vez la idea del hombre que se une a su mujer, repito, la raíz que se utiliza, la raíz tiene una connotación de pegarse, de adherirse, de unirse, de ser fiel. Tiene esa idea, fidelidad, ser fiel a alguien. Entonces es un concepto muy, muy importante. El texto nos dice, el hombre se pegará, se adhiere, será fiel a su mujer y entonces los dos son una sola carne. Son una sola carne. Yo tuve un profesor en el seminario de teología que decía que el pecado más grave, el pecado más grave que una persona puede cometer es el adulterio. Les explico por qué. Bueno, yo no pienso así. Este profesor decía eso. Porque él decía que si un hombre o una mujer o un ser humano es capaz de serle infiel a la persona con la que duerme, al lado, a la persona con la que convive en casa todos los días, a la persona incluso con la que tiene hijos, si el ser humano es capaz de serle infiel a la persona más cercana que tiene en esta tierra, ¿cuánto más le va a ser infiel a Dios, con quien no se relaciona? Esa es la idea que tenía este profesor de teología español, de Zaragoza. Él decía, el hombre que le es infiel o la mujer que le es infiel a su pareja, nunca jamás podrá ser fiel a Dios. De hecho, él decía, opinión de él, en su opinión él decía que los adúlteros no pueden ser restablecidos, no pueden ser restaurados. Dice él que el adúltero nunca se cura, nunca se sana, por esa misma idea. O sea, el hecho de serle infiel a esa persona tan cercana demuestra que el adúltero está dispuesto a serle infiel a cualquiera, incluido Dios. Bueno, pues opiniones, ¿verdad? Opiniones. Pero sí, este texto, repito, este es muy bonito cómo se presenta esa idea del hombre pegándose, del hombre adhiriéndose a su mujer y la mujer también. Y repito, esa adherencia, esa unión incluye, incluye automáticamente el concepto de fidelidad, ser fiel a alguien, serle fiel a alguien. Bien, ¿dudas, preguntas sobre este concepto? Una pregunta, Dime, Víctor, te escucho. quizás, bueno, solo es para saber el diccionario que usted nos mostró, ¿eso se puede descargar, se puede obtener? Ah, no, pero este yo no se los he enviado. Oh, no, error mío, error mío. Yo pensé que ya se los había enviado. Se los Bueno, envío ahorita porque, mismo en el chat. Se porque los, se los comparto ahorita mismo en el chat. Nada Este más hay, diccionario, ¿sí, Marco? nada más hay yo sé que usted lo va a hacer, pero digo, nomás no está por demás algo que a mí me ha pasado que pues es de primero de kinder, ¿no? Cuando uno inicia en el hebreo. Ahorita que se está comentando el diccionario. Nada más tener en cuenta, porque yo quería buscarlo como en el castellano, con toda la palabra completa, por decir, recio, despacio, eh, y no encontraba la palabra. Entonces, para poder encontrar la palabra en un diccionario hebreo se tiene que buscar por raíz.
Y ahí Exacto, está el asunto. Si no, no lo vamos a poder. exacto. Eso es De importante. hecho, ese comentario que tú haces, en efecto, muy acertado. Por ejemplo, acá, si ustedes están leyendo el texto y se topan con la palabra Beshalachti y ustedes van al diccionario a buscar Beshalachti, no lo van a encontrar jamás. Jamás. Nunca. Para encontrar Beshalachti, ustedes tienen que saber que primero hay que quitarle la conjunción del Becatal. Después hay que quitarle el sufijo del catal. Y lo que nos queda en el centro es la raíz, es la palabra original. Y en algunos casos podemos encontrarla con vocales o sin vocales. Por ejemplo, shalach. En este diccionario que yo tengo, van a encontrar las raíces verbales sin vocales. Les voy a mostrar shalach, cómo se presenta acá. Shalach. Lamet, esto está más abajo. Lamet, Gimel, Bab, más abajo. Creo que me pasé. No. Bab, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet. Por aquí tiene que estar. Kaf, 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 Lamet. Entonces, Shalach. Shin, Lamet, Het. Shalach. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta cómo aparece acá, sin vocales. Solo las tres consonantes de raíz, sin vocales. En este diccionario. Ahora, si ustedes usan este diccionario de acá, que también se los voy a enviar ahorita mismo en el chat, ya se los envié. Y acá buscamos la misma raíz, shalach. En este diccionario sí les va a aparecer con vocales. Shalach. Por aquí va a estar. Shalom, shalach. Aquí lo tenemos. Si ustedes observan, acá está con vocales. Entonces, depende del diccionario, lo podemos encontrar las raíces verbales con vocales o sin vocales, depende del diccionario. Uno. Y dos, lo que sí tienen que saber es que nunca lo van a encontrar como aparece en el texto. Porque en el texto aparece Beshalachti. Pues tenemos que hacer, repito, tenemos que reconstruir la raíz y quitar todo lo que no es parte de la raíz. La vav y el sufijo no son parte de la raíz. Le quitamos eso y nos quedamos solo con la raíz y la raíz es lo que vamos a buscar en los diccionarios. Bien, así que ahí tienen esos dos diccionarios también para que se ayuden con el significado. Bien, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, vamos a terminar acá. Una pregunta más, Dime, Víctor. con respecto a las vocales, ¿cómo haría uno para agregar las vocales en el teclado o no existe? Mira, sí se puede, pero a ver, es un poco complicado. Yo, por ejemplo, antes tenía un teclado en hebreo, ahora tengo un teclado en español, y lo que he tenido que hacer es aprendérmelas de memoria, aprendérmelas de memoria. Pero otra opción que permite Windows es, a ver, ¿cómo era? No, no es así. Hay una opción que yo creo que ya Windows 11 la quitó, creo. Sí, ya no existe. Que es una opción que te presentaba el teclado virtual. Esa opción ya no existe, parece ser. Entonces, en este caso es de ir buscando y aprendérselas. Pero sí se Ok, puede. Pero también depende de la fuente que usas, porque no todas las fuentes tienen vocales. No todas. Generalmente tienes que usar la fuente David o David, esa tiene vocales. Porque no todas las fuentes hebreas tienen vocales. ok. Ok. Muchas gracias. Bien, terminamos acá entonces. Shalom a todos, Shavua Tov y nos vemos el próximo domingo. Shalom.